Y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, y nos va a alcanzar el presupuesto. La promesa de un sistema de salud en México, como el de Dinamarca, está lejos de cumplirse. El capricho del Ejecutivo Federal de crear un nuevo sistema de salud para aquellas personas que no cuentan con seguridad social generó que 35.7 millones de mexicanos hoy no tengan protección médica y miles más hayan muerto por el desabasto de medicamentos. A finales de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición del Seguro Popular, un esquema de aseguramiento público a través de la afiliación voluntaria, argumentando ineficacia y corrupción, dando pie a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Pero vamos a hacerlo paulatinamente para hacerlo bien, dando atención especial a la población que no tiene seguridad social. Estamos hablando de más de la mitad de la población. Coincide que es la población más pobre. La pandemia por COVID-19, así como la falta de reglas de operación del INSABI, provocó que este sistema no tuviera los alcances proyectados. Y el compromiso de Andrés Manuel López Obrador se convirtió, una vez más, en una promesa incumplida. La vida del INSABI solo fue de 3 años, 3 meses y 26 días. El pasado 25 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud para eliminar esta dependencia y ser reemplazada por el IMSS Bienestar, propuesta presentada por el diputado morenista Emanuel Reyes Carmona. Para tal efecto, el INSABI desaparece y sus funciones se integran al IMSS Bienestar. Impulsar este proyecto es estar del lado de la salud de las y de los mexicanos. Concluya, diputado y es Emanuel, por sumarnos favor. a la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva el IMSS Concluya, Bienestar! diputado Emanuel. Se les olvidó que en 2019, Morena y sus aliados votaron por lo que sería una estructura de salud de primer mundo. Las y los diputados del bloque oficialista le rinden un homenaje a la incompetencia gubernamental que jamás habíamos visto. Hoy muere el INSABI. Diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz porque fue un gran engaño. Ha sido un fracaso monumental y claro que lo tenemos que desaparecer. Pasemos a desaparecer ese fracaso, pero el tema es que vamos a construir para sustituir lo que se fracasó. Y les quiero dar un aplauso por aceptar que fracasó su sistema de salud. Hoy vinieron a aceptar que fracasó su sistema de salud, pero ¿cómo justifican la pérdida de vidas? Previo a la oficialización de la eliminación del INSABI, la organización México Evalúa indicó que la población quedó más en el desamparo tras la reducción del gasto del Fondo de Salud para el Bienestar, siendo los niños con enfermedades oncológicas los más afectados con el recorte del 97%. Datos revelan que en 2021 solo se destinó 2.8 mil millones de pesos, una reducción de 71%, menos que el promedio del sexenio anterior, lo que presentó una reducción de 7 mil millones de pesos. Día a día, los mexicanos sufren los estragos de un sistema de salud decadente. En nuestro centro de salud no se encuentra ni un mejoral. Yo iba a una consulta y no tenía que pagar, tenía aportada mi credencial del Seguro Popular. Ahora ya no, ahora si voy por una gripa, aquí está tu receta y vete a surtir tu medicamento. Me llevan a Pachuca y me dicen que no me pueden operar. Ya 3 veces me regreso. Va uno al centro de salud y pues no hay medicamento, no hay nada. No te atienden porque tienes que irte muriendo como para atenderte. Lo que recibíamos, por ejemplo, en el Seguro Popular, pues por ejemplo tenemos un enfermo, íbamos a la clínica o al hospital general, lo atendían y nos daban el medicamento y ahora no. Ahora no, sí nos dan
Recibimos atención médica, sí, pero la mayor parte de medicamento y lo más caro lo tenemos que comprar. Es que luego no me alcanza, joven, para pagar la consulta, medicinas. Nomás nos daban paracetamol ahí en el Rubén Leñero. Ante la deficiencia en los centros de salud, la población opta por atenderse de manera privada. Pero esto no implica una atención de primer mundo. Nos referimos a aquellos que acuden a una consulta médica en los consultorios cercanos a sus domicilios. Si nuestros hijos están enfermos, pues tenemos que acudir ahora sí que a un particular. Y si no tenemos dinero, pues nos tenemos que aguantar. Ahora que nos enfermamos, sí se gastó más de 3,000 pesos. Hace 10 años, el 30%, solo el 30% de la población en México se atendía vía la atención médica privada. Actualmente se atiende más del 66%. Y cuando hablamos de atención médica privada, muchos nos imaginamos grandes hospitales, cirugías, tratamientos. No, nos referimos a ese consultorio adyacente a farmacia que está muy cercano a nosotros, que si bien en salud se refleja que ese no es el máximo cargo en salud que tienen las familias, pues sí genera un costo y además hay que comprar los medicamentos pues en esa misma farmacia. Según evidenció la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2021 los mexicanos gastaron en promedio 435 pesos en comprar medicamentos. Sin embargo, hay regiones en el país que este desembolso alcanza los 500 pesos. El primer problema de salud que hay en México es que realmente no existe una cobertura médica pública. No podemos hablar de un sistema de primer mundo como quisiera López Obrador, pues cuando los mexicanos están pagando el 41% de los gastos en salud de su bolsillo, comparándonos con países pues como Latinoamérica, donde se paga solamente el 28%. Hay dos tipos de gastos, los catastróficos y los empobrecedores. Los empobrecedores son cuando nos ponen por debajo de la línea de la pobreza y los catastróficos son cuando se gasta más del 30% del ingreso por hogar. El fracaso del INSABI, al que también se le encargó la compra de medicamentos, fue tal que se perdió gran parte de la atención médica a pacientes con enfermedades de distintos niveles. En la atención médica, lo que se dejó de hacer, es decir, niños que tenían garantizada su cirugía, niños que tenían garantizada la terapia intensiva si eran prematuros, niños que tenían garantizado su tratamiento para el cáncer, adultos que tenían garantizado su tratamiento para el infarto del corazón, pacientes con VIH-Sida, pacientes con hepatitis B, pues se han dejado de atender. Era más que claro que la COFEPRIS y la Secretaría de Salud no tuvieron nunca contemplado un plan B para que los pacientes y familiares pudiéramos comprar nuestros medicamentos con otro laboratorio y obviamente con otras marcas. Nos dejaron en el abandono total. Vengo en nombre de Rosa María, de Alan, de Marta, de Rosario, de Oscar, de Maguito y de tantos pacientes que en este momento siguen sufriendo en silencio. Es la verdad lamentable tener que padecer todo esto cuando después de 5 años de tratamiento ininterrumpido y sin ningún problema, porque llegó a tener una vida funcional mi hija, ahora tengamos que padecer esto. Exigimos y hoy estamos aquí para que nos den una respuesta inmediata. Necesitamos los medicamentos, pero ya, porque ellos ya están en una crisis de salud. El desabasto que se ha vivido, que se agudizó desde los últimos 3-4 años, es notorio, hay evidencia, las mismas instituciones de salud nos han dado los datos. Si platica uno con los funcionarios, las funcionarias, las y los profesionales de salud, es claro que falta medicamento. Aquí están las y los pacientes. Lo que pedimos y por lo que nos acercamos hoy aquí es que se escuche, que se reconozca que hay un problema, que se deje de minimizar y negar, porque si no, no se va a resolver el problema. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indican que entre 2018 y 2020 aumentó la población con carencia por acceso a los servicios de salud, al pasar de 20.1 a 35.7 millones de personas, es decir, en 2 años hubo un aumento de 15.6 millones que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada. Las carencias en el acceso a los servicios de salud ha influido para reducir la esperanza de vida. En este periodo, la esperanza de vida de un mexicano
se perdió en 4 años. Nos regresamos a 30 años atrás. La eliminación del INSABI para derogar sus funciones al IMSS Bienestar solo hundirá al país en un caótico sistema de salud, donde desgraciadamente los más afectados serán los sectores más vulnerables del país. Nos quieren vender la idea de que como ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social va a estar al frente del IMSS Bienestar, van a mejorar la calidad y los servicios van a estar garantizados, pero eso no es cierto. El gobierno federal no solo incumplió su promesa de atención universal y gratuita a los mexicanos. No podemos hablar de derechos humanos si no garantizamos el derecho a la salud. Los intentos y fracasos del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy está atentando contra lo más importante del ser humano, la vida.